En esta enseñanza estaremos hablando acerca de Joel 2 del 18 al 27, hasta por fin una palabra de esperanza. Bienvenidos a Capacitados. Yo soy tu anfitrión Mario Escobedo y en este canal yo presento enseñanzas, estudios bíblicos y principios sobre cómo estudiar la Biblia de manera efectiva para que puedas profundizar tu conocimiento de la Biblia. Si te interesa ese tipo de enseñanza, entonces por favor considera suscribirte a este canal. Esta enseñanza es parte de la serie El libro de Joel explicado. Tengo varios videos en esta serie y te invito a que los veas para entender más el mensaje del profeta Joel. Y ahora estamos viendo Joel 2 del 18 al 27. En el pasaje anterior a este, Dios a través del profeta llama al pueblo de Israel a un arrepentimiento genuino. Lo que vamos a leer, comenzando en el versículo 18, es una promesa de parte de Dios de restauración para el pueblo de Israel. Sin embargo, lo que es clave para entender es que esta restauración es basada y condicional sobre el arrepentimiento genuino del pueblo de Israel. Es decir, que si no hay arrepentimiento, entonces lo que vamos a leer en el 18 en adelante, no creo que el pueblo lo pueda esperar. Entonces veamos lo que dice este pasaje. Es bastante sencillo este pasaje, es bastante claro. Nada más voy a comentar sobre ciertas cosas. Viendo aquí es el primer párrafo del 18 al 20, yo he anotado que el primer versículo es la idea principal de este párrafo. Entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. De nuevo, implícitamente, porque el pueblo demostró un arrepentimiento genuino. Si no lo hubiera hecho, entonces esto no hubiera sido cierto. Y lo que vamos a ver enseguida es que Dios promete enviar varias cosas o restaurar varias cosas al pueblo de Israel. Por ejemplo, cereales, vino nuevo, aceite, todo lo que era necesario para llevar a cabo los sacrificios diarios que los sacerdotes tenían que realizar a diario. Si los sacerdotes no podían realizar estos sacrificios, entonces existía una fractura entre la relación entre el pueblo y Dios. Entonces esto es muy importante porque ahora los sacerdotes iban a poder realizar, cumplir plenamente sus responsabilidades con respecto al sacrificio. La plaga o la invasión de langostas había terminado con toda esta cosecha y entonces Dios aquí está prometiendo restaurar toda esta cosecha. También dice que jamás los entregará al oprobio entre las naciones. Y era un gran temor en el pueblo de Israel, ser una vergüenza, un oprobio entre las naciones. Dios aquí está prometiendo que jamás eso sucederá entre ellos. Y de hecho, Él promete que Él alejará el que viene del norte, es decir, un ejército que venía a atacar a Israel. Dios, basándose sobre un arrepentimiento genuino del pueblo, iba a hacer retroceder, más bien destruir este ejército que venía en contra del pueblo de Israel. A tal extremo que dice que subirá su hedor y se elevará su fetidez de este ejército que Dios iba a destruir, que venía a atacar a Israel. Y aquí dice, el Señor hará grandes cosas. Ahora, yo no estoy de acuerdo con esa traducción porque en el idioma original, en el hebreo, el Señor no aparece, no está en el manuscrito hebreo, simplemente dice ha hecho o él hará grandes cosas, haciendo referencia al ejército. Y algunos eruditos han sugerido que eso quiere decir que el ejército se ha comportado de manera jactanciosa, arrogantemente. Se puede traducir esa frase, pero realmente no aparece la palabra el Señor en esa frase de allí. Seguimos al segundo párrafo, comenzando en el versículo 21, y yo he notado que esta frase, porque el Señor hará grandes cosas, es la idea principal de este párrafo. Y lo que vemos aquí es que Dios mandará restauración por todo lo que la invasión de las langostas había destruido en el pueblo de Israel. Entonces te das cuenta, por ejemplo, que dice que los árboles producirán fruto, la higuera, la vid,
todo lo que la invasión de las langostas había destruido, Dios, si el pueblo realmente exhibiera un arrepentimiento genuino, Dios iba a restaurar absolutamente todo esto al pueblo de Israel. Por lo tanto, versículo 23, se pueden alegrar los hijos de Sión, se pueden regocijar en el Señor. ¿Por qué? Porque va a mandar lluvias de otoño y también de la primavera. Se requerían dos lluvias. Una lluvia en el otoño para comenzar a germinar la semilla y después una lluvia en la primavera, la lluvia tardía, para entonces dar ese último empuje para que brotara la cosecha. Dios iba a mandar esto. Todo lo que la invasión de las langostas había destruido, Dios aquí está prometiendo restaurárselo al pueblo de Israel. Entonces, seguimos con las promesas. Las eras se llenarán de grano, los lagares rebosarán de vino nuevo y de aceite. De nuevo, todo lo que vimos en el capítulo 1, que había sido destruido por la invasión de las langostas, Dios aquí está prometiendo restaurar todo eso al pueblo de Israel. Y continúa en el tercer párrafo, donde el Señor dice: yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de langostas. Entonces Dios está prometiendo todo lo que fue destruido por la invasión de las langostas, por esta gran plaga, este gran ejército llamado en Joel. Dios lo iba a restaurar al pueblo de Israel. De nuevo, reitero, porque esto es clave, con la condición que el pueblo se hubiera arrepentido genuinamente. Esa es la condición. Y por eso yo digo que si el pueblo no exhibiera un arrepentimiento genuino, entonces Dios no estaba obligado a cumplir lo que él estaba diciendo aquí. Tenía que haber un arrepentimiento genuino de parte del pueblo. Entonces sigue diciendo todo, o sea, los diferentes tipos de langostas que habían destruido o sido parte de la destrucción. Pero entonces siguen las promesas de restauración. Ustedes comerán en abundancia hasta saciarse y alabarán el nombre del Señor su Dios, que hará maravillas por ustedes. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Y recuerden cuando terminamos el capítulo 2, versículo 17, que un gran temor del pueblo de Israel es ser una vergüenza, un oprobio entre las naciones, y que las naciones dijeran: ¿dónde está su Dios? Pues aquí Dios está prometiendo rescatar al pueblo de Israel y restaurar todo lo que había sido destruido, precisamente para que el pueblo de Dios no fuera oprobio entre las naciones. Y esta última porción, o el último versículo, versículo 27, yo lo he identificado como la idea principal del pasaje entero. Fíjate cómo dice: entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios, y no hay otro fuera de mí. Nunca más será avergonzado mi pueblo. Ahora, fíjate cómo funciona esto. Eso lo he identificado como la idea principal del pasaje entero. Y fíjate cómo cada idea principal del pasaje sirve para apoyar la idea principal del pasaje. ¿A qué me refiero? Aquí Dios está diciendo: entonces sabrán que yo estoy en medio de Israel, que yo soy el Señor su Dios. ¿Por qué? Porque el Señor mostrará su amor por su tierra y perdonará a su pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor hará grandes cosas. ¿Por qué lo van a saber? Porque Él va a compensar o restaurar todo lo que las langostas habían devorado. Entonces, fíjate cómo estos tres párrafos están como que entretejidos. Las ideas principales están juntas, estas ideas principales, y juntas apoyan lo que yo he identificado como la idea principal del pasaje entero. Vamos a continuar con este estudio sobre el libro del profeta Joel, pasaje por pasaje. Me encantaría escuchar tus comentarios, opiniones, tal vez algo que yo no di atención aquí en el pasaje. Coméntamelo, me encantaría aprender de ti. Yo creo que así aprendemos todos. Si todos aportamos ayuda, opiniones, enseñanza, así podemos crecer juntos y de esa manera profundizar nuestro conocimiento de la Biblia. Busca las otras enseñanzas en esta serie, el libro de Joel explicado, y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.